Vamos a compartir antes, ahora vamos a hablarlo con Fede, vamos a compartir las palabras de la fiscal que decidió liberar al hincha que fue el primero en arrojar la piedra contra el micro de River. Vamos a escuchar, por un lado, al Barra, liberado, saben ustedes, saben la pena que va a tener que afrontar, digamos, lo que era la prisión es excarcelable por el tiempo que le indicó su condena, y por otra parte, a la fiscal refiriéndose a la magnitud de esta pena. Mirá. Y bueno, fue un momento de que no supe controlar un impulso del cual me arrepiento y sé que estuve mal, no soy de hacer eso y me duele haber pasado por esto. No, fue un poco de fallas de todo, falla del operativo, falla de todo ser humano que se equivoca, como me equivoqué yo. Siempre entró por Quinteros y la policía había cortado la calle y se estaba juntando mucha gente ahí porque no dejaban pasar, entonces toda la gente se acumuló ahí. Nunca pensamos que iban a hacer doblar el micro como lo hacen doblar siempre por ahí, porque había un cúmulo de gente. Cuando viene el micro ya era un desastre todo. Ya la policía empujando a la gente para atrás y bueno, lo que se vio. Detenido a los efectos de tomar la declaración indagatoria, se negó a declarar, se le pusieron los cargos, se negó a declarar. Yo le pedí la prisión preventiva a la señora juez hizo la audiencia hoy a la mañana. Lo puse hoy cuando vamos a la audiencia preventiva, doy las razones por qué yo pedí la prisión preventiva, que convengamos que son muy estrictas las causales para pedir una prisión preventiva. La pena en expectativa no es una causal, el peligro de fuga sí. En este caso yo, fundamental el peligro de fuga en el cambio de fisonomía que había demostrado esta persona, Firpo. Permíteme aclararle para el que no sabe, se cortó el pelo, se rapó, sí. O sea, ahí se ve que estaba entorpeciendo la investigación, claramente. Claro. Entonces, ¿qué es ¿para qué uno deja a una persona detenida en prisión preventiva? Justamente para lograr el proceso. La prisión preventiva es un medio para lograr un fin, que es el proceso, un proceso que tiene que culminar en un juicio oral ante un juez, donde uno le va a exponer el caso, le lleva las evidencias que tiene y trata de convencer al juez de todos los cargos que él imputa. El juez después absolve o condena o otorga una probation. Este caso era de un primario, no tiene antecedentes, no tiene conexión con la barra. Yo esta causa la inicio de oficio, esto también es importante destacar. Yo no tuve detenidos en flagrancia por este hecho, que para mí fue violento. A partir de este hecho se sucedieron varios hechos más durante todo el día. Y yo lo inicio de oficio. Lo inicio de oficio porque yo tengo la gente de la Fiscalía del Cuerpo de Investigaciones Judiciales en esa zona que estaba en apoyo para ver qué pasaba con el partido, porque se supone que iba a estar todo tranquilo, pero no fue así. Pero, y así yo inicio de oficio. La causa, espere que le explico. Sí, claro. Inicio de oficio y logro por lo menos secuestrar el micro, que eso fue importante, y las imágenes. Y a partir de ahí yo... A ver, vamos a recordar, Fede, primero cuál es la pena que este hombre que mostrábamos el otro día, ahora vamos a hablar si había cambiado su fisonomía, si no, recordás que de esto habíamos estado hablando con Tommy también. Exacto. En la semana. ¿Cuál es la pena que finalmente tiene que afrontar? 2 años y 4 meses de prisión en suspenso, porque sabemos que las penas menores a 3 años no son de cumplimiento efectivo. Por lo cual, por eso quedó en libertad ayer, hizo un juicio abreviado en el cual él admitió los cargos que le imponían, y por eso la fiscal y el juzgado rápidamente le dieron esta sanción, tiene una probation, también va a tener que hacer... es alta? Porque la probation, digamos, ¿se cumple, no se cumple? Es trabajo comunitario, recordemos. Sí, claro, tiene que hacer trabajo comunitario durante 180 días y aparte tiene una prohibición para ir a la cancha también. ¿Cuánto tiempo la prohibición? Durante lo que dure estos 2 años y 4 meses. Bien, ¿por qué dice La fiscal lo que explica es que, o sea, se trata de una persona sin antecedentes, sin vinculación con la barra, por lo cual... Dice, esto durante 10 años le queda en su prontuario, digamos, cuando se chequee si tiene causas o no. De hecho, esa prohibición de los estadios también entra en lo que es tribuna segura, lo que es
ese control de DNI que te hacen cuando vas a la cancha. Yo lo percibí más que como una opinión de la fiscal, como, digamos, comparándolo con otros casos, teniendo en cuenta que no tiene antecedentes y bla, 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 es alta. Sí, ella también se defiende o explica, dice, tengan en cuenta que esto lo inicié de oficio porque nadie hizo una denuncia, o sea, Boca no hizo una denuncia por la agresión recibida para que la justicia se encargue de investigar. Y aquí también lo que tenemos que ver, o sea, lo que podemos discutir es si está bien la ley o no, que una persona, si por ahí una cuestión de puntería, digo, cortó a algunos jugadores, como podría haber... lo podría haber matado, tal vez, algo mucho más grave. Por eso, una cosa es la opinión en relación a lo que establece el código, que Pablo hablaba recién. Código, y otra es lo, si te parece que está bien. Tal cual. Ahora, este muchacho... Igual, como te decía, perdón, no nos quedemos, nos estamos quedando con un hincha, volaron 50.000 botellas, o sea, hay muchos que tiraron y hay uno solo, y la falla grave fue del operativo. ¿Por qué no investigamos? ¿Por qué no se Bueno, eso es lo que uno pide. ¿Por qué los organismos de seguridad no investigan? Se conocieron algunas modulaciones de la policía en la cual le decían estamos saliendo, por favor saquen a la gente. El tema es saber si la zona estuvo liberada o no. Claro, si ahí tenía que estar prefectura y no estuvo, ¿por qué no estuvo? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué no estaban los fenómenos? ¿Pero se está investigando esto o no? Y la ministra Burrich negó que hubiera existido esos avisos. Porque lo dijo la ministra. Quedó ahí. Por ahora quedó ahí. Entonces no nos quedemos con discutir si es poco o mucho por uno que tiró. Uno solo hay de todos los que tiraron. Y no nos olvidemos que lo que hubo previamente, para que eso ocurriese, hubo una falla grave del operativo de seguridad. ¿Se cambió la fisonomía de este muchacho? Sí, en las imágenes estaba con el pelo más largo, tenía barba así candado, bueno, y aparte tenía una gorra. Obviamente él se vio por todos lados y se afeitó, se cortó el pelo como sabiendo de que lo podían empezar a buscar. Bueno, en eso no estuvo bien, ¿no? Es lo que te digo, señalábamos en la semana, digamos, mostrábamos el antes tal cual. y el después. Él trató de evitar esconderse, más allá de tuvo un momento, ¿cómo fue que dijo? Digamos, no se fugó, pero bueno, siguió en sus lugares, en su casa, en su trabajo, pero había cambiado su fisonomía para tratar de despistar. Pablito. Yo hago una pregunta desde el sentido común, son preguntas, no tengo... a veces estamos escasos de sentido común, con lo cual es bastante importante. Sería un aporte, ¿no? Obvio. Yo primera pregunta, ¿cuánto pesaba el cascote que tiró este muchacho? Fue un botellazo. ¿Un botellazo? Sí. Bueno. De vidrio, no de botella de PVC. No, claro. Los distintos proyectiles produjeron la rotura de los vidrios le produjeron una lesión en el ojo a Pérez, ¿no? Sí. Bueno, ¿qué hubiera pasado si uno de estos cascotes o botellas le pegaban en la cabeza a un jugador y lo mataban? Por eso decíamos, ¿es posible? Una cuestión de puntería. Es posible. Totalmente. Podía haber pasado. Entonces, intento de homicidio. Sí. No es una travesura. Si vos tirás una cosa... si tenés conciencia... Que produce lesiones porque Pérez te lo demostró. Entonces, ¿qué hubiera pasado si había un muerto ahí? Era otra cosa, hubiese sido homicidio directamente. Eso era homicidio, pero entonces esto no es intento. Si vos tirás un cascote a un auto, desde un puente a los autos que pasan, ¿qué es? Pues perfectamente podés matar gente. Con un cascote es lo mismo que ir en un auto por una avenida a 200 kilómetros por hora corriendo una picada. No, a mí lo que me hace ruido... Entramos en el mismo análisis. Obviamente que... Me hace ruido poner esto en el terreno de las pasiones permitidas, ¿no? Bueno, son muy apasionados, son barras, qué sé yo, ¿entendés? Entonces, al final, ¿qué le dieron? Una pena chica, no lo dejan ir a los estadios, le hacen hacer 180 horas de trabajo, ¿cómo se llama? De trabajo comunitario. Que no sabemos quién controla. Pero todo queda como que, bueno, sí, y se descontroló porque pudo, porque no había control policial. Sí. Está bien, pero el delito lo cometió él. La otra discusión es que no había policía. Bueno, pero por eso digo, no entramos en la misma situación que cuando analizás un pibe que corre picadas, no termina matando a nadie, pero va a 200 kilómetros por hora a la noche en una avenida. Exactamente. Es lo mismo. Y vos decís, maneja un auto tiene que matar para forma, es un arma. Si no... letal, si hubiese y muchas veces provocan desastres y se les dice, bueno, no, es homicidio doloso porque en realidad no tuvo intención de matar.
es lo mismo. Te puede decir, bueno, no tuvo intención de yo no sé matar a nadie. No sé si es lo mismo, no sé, porque acá esta es una acción que vos no estás haciendo previamente. En la otra vos venís manejando y lo que cambiaste es la velocidad. Pusiste una velocidad excesiva. Pero acá no tenés por qué estar tirándole piedras a un micro, no tenés por qué estar agrediendo al micro que pasa. No es una acción normal. A ver, te quiero preguntar, en un ratito nos vamos a meter en otro tema con Lari, pero aprovechemos este momento para hablar de la dilación de la ley de los barras. Vos dijiste, no se puede, hace un desorden en lo que es el sistema penal si vos le metés muchos años, o no sé, ¿cuál era la pena máxima? ¿Para qué tipo de delito? Lo que estaba en discusión esencialmente son las penas, si son excarcelables o no excarcelables. Sí. Si son penas muy altas, no son excarcelables. Más de 3 años. Claro. Entonces eso es lo que quería el gobierno. El oficialismo quería que no fueran, quería dureza, ¿no? Y había otros que decían que no, pero básicamente el argumento más racional era esto te descoloca toda la escala penal. Bueno, pero a ver, está bien, pero siempre nos quedamos como a mitad de camino. Sí, lo que pasa es que se necesita como no solo un cambio en la parte de los barras, sino algo más que implique a todo el código. Pero un barra no provoca siempre lo mismo. Digamos, un barra que se sube a un paravalancha, ¿no? Un barra que hace eso, que provoca un desorden, ¿es lo mismo que un barra que tira un cascote que de repente termina hiriendo en forma mortal a alguien? No, de hecho esta ley tenía incluía delitos nuevos, la venta de entradas falsas, la violencia dentro de un estadio, en un espectáculo deportivo. ¿Y eso está mal que tenga un delito No, pero las habían subido tanto que claro, vos lo ves en términos absolutos está muy bien. En términos relativos tenés que modificar toda la escala. Claro, después otros delitos quedan descompaginados, digamos, ¿Y con otros no pasa en el comparación. sistema penal argentino? Que vos decís, ¿cómo? Por esto tanto y por esto tampoco. Bueno, pasó con Bloomberg. Cuando Bloomberg se sentó en una banca de diputado, una atrocidad que permitió Néstor Kirchner, que Bloomberg una víctima se sentara en una banca de diputados, sin ser diputado, y modificó el Código Penal. Fue un horror, hicieron una cosa de unos parches terribles. Pasó esto, se descuajeringó más de lo que ya estaba el Código Penal. Porque fue un señor que ni siquiera era ingeniero, pero que lo llamábamos ingeniero, y empezó a retocar el Código Penal. Una cosa de locos. Bueno, recordemos que en ese momento Bloomberg tuvo un gran apoyo, monstruoso el apoyo que había tenido en lo que había sido su Eso es como se llama en la ciencia política. Cualquier cosismo. Es hacer cualquier cosa, ¿entendés? Porque reaccionar frente al clamor popular y haces cualquier cosa. No sirve hacer cualquier cosa. Acá tampoco. No es que por el efecto del ómnibus contra Boca tenés que hacer cualquier cosa. Tenés que hacer las cosas bien. La verdad fue una reacción esto de ponerlo en las sesiones extraordinarias. Eso fue una reacción a lo que pasó en la previa del Superclásico, porque antes ni se hablaba, ni estaba en los planes. Y también sabemos que los barras lo que se necesita es una decisión política, porque no solo las barras actúan en el ámbito del fútbol. Claro, absolutamente. Déjame cerrar con... ¿Qué? Diga. ¿Chiste? Claro, los barras, hay que reconocer que los barras tienen códigos. Código de barras. Y me tengo que ir de esto a otro tema, ¿te das cuenta? Código de mafias, en realidad. Código de mafia. Bueno, para el año próximo queda este tema, veremos si se vuelve sobre esto o no, porque ya esto de que el 18 probablemente quede para el año próximo, para encontrar consensos con otros partidos que son parte hoy de la oposición.